Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy estamos aquí continuando con esto del trabajo con los padres. Anteriormente, pues, habíamos hablado sobre la transferencia y el día de hoy, pues voy a hablar sobre un tema que me parece bastante importante, que es para el inicio de este proceso terapéutico con niños, con adolescentes, y es algo em, para lo cual se amerita como saber ciertos detalles importantes. Y bueno, pues es sobre este proceso de entrevistas en donde justo, bueno, como se menciona aquí, en un inicio puede haber como algo de estrés o presión por parte de los padres, ya que los padres llegan con ciertas angustias debido a que pues algo malo está pasando aparentemente, hay algún problema, inclusive podrían haber ciertas culpas sobre lo que esté pasando con este hijo o hija que les van a llevar a traer pues hacia la consulta, ¿verdad? Entonces, justo dentro de la entrevista, pues vamos a tocar distintos puntos que me parecen de suma importancia, para llevar a cabo, tomando en cuenta que, bueno, aquí se están poniendo como una lista de ciertas cosas que hay que preguntar, para tener como una información más enriquecedora. Pero pues no se llevan tal cual a cabo como una lista, pregunta-respuesta, como un formulario, sino más bien que como uno sabiendo que tiene que hacer estas preguntas, a lo mejor van a haber cosas de las cuales sí se tome nota en ese momento, pero que más bien es como una guía para que nosotros, vayamos cuestionando dentro de estas primeras sesiones. También me parece muy importante no ceder como ante esta presión que traen en un inicio los padres, tomarnos nuestro tiempo para realizar la entrevista. Yo sé que a veces pueden llegar los papás como con esta presión de ya quiero que atiendas al niño, que ya lo veas, pero pues hay que entender que esto es un proceso y hay que explicarles inicialmente que parte del proceso es tener la mayor información que podamos y que esto pues no va a ser rápido, que es algo que se va a tardar, que incluso las entrevistas pues nos podemos tardar 3 entrevistas diferentes, ya sabremos cómo repartirlas. Pero pues sí, estas entrevistas de 45, 50 minutos, a veces hasta pueden llegar a ser más, pues dependiendo de la información que se amerite. Entonces, justo es poderles explicar esto desde un inicio y que es parte del proceso y algo que no nos podemos brincar definitivamente. Dentro de esta entrevista, pues vemos que inicialmente está esto de la noticia del embarazo, y que va más allá de, ay, bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo se enteraron? ¿Por qué? Porque es como, bueno, hubo un deseo, fue planeado, a veces hay como ciertos miedos con respecto a preguntar esto directamente, pero se puede preguntar como, bueno, y hubo como una planeación, fue una sorpresa, ¿cómo fue? No, pues fíjate que no fue planeado, estábamos muy jóvenes, fue una sorpresa, definitivamente no estábamos preparados, o si fue muy planeado, fue algo muy pensado, ya sabíamos que después de tanto tiempo de haber estado juntos, queríamos tener a nuestro bebé, ok, y ahí, desde ahí vamos, entendiendo y conociendo un poco de la historia de este paciente. El embarazo, parto, primeros cuidados y el posparto. Súper importante también porque es como, bueno, cómo fue este embarazo tanto para la mamá como para el papá, porque no hay que dejarlo de lado. O sea, no porque sea la mamá la única que haya llevado a cabo pues este embarazo en su cuerpo, quiere decir que es la única que lo vive. El papá vive ciertas situaciones de otra forma, diferente, claro, pero también lo vive. Entonces hay que preguntar hacia los dos cómo fue este embarazo, si hubo alguna complicación, al igual en el parto, en los primeros cuidados postparto, quién estuvo para la mamá también, si el papá estaba presente o estaba trabajando, si pidió un tiempo en el trabajo para estar con esta mamá y con el bebé, o si vino la suegra o que la mamá de la mamá a cuidarla o qué fue lo que pasó en esos cuidados y cómo los vivieron.
juntos. También la mamá, bueno, también el dolor de tener un bebé es complicado, y estos primeros días cuidando, pues a un bebé, a un ser que está por primera vez, pues es un cambio completamente. Entonces, está súper bien pedir a los papás que describan todos esos momentos, y que van a ver cosas que se les van a olvidar también, ¿eh? Y que si sienten que después recuerdan algo, lo puedan mencionar más adelante. El primer año de vida del bebé. También cómo fueron estos primeros meses, también si hubo alguna complicación de salud o no, si estuvo sano, que si tenía cólicos, que si a lo mejor estuvo en incubadora también, porque han decidido este nombre. A veces es algo que algunas personas llegan como a no tomarle tanta importancia, pero me parece que es algo muy importante porque se puede ver como no, pues es que así se llamaba el abuelo, así se llamaba el papá, es porque va a ser junior, es porque eh, el galán de la telenovela, o porque, bueno, no buscamos el significado bíblico de este nombre y quisimos ponérselo porque fue un milagro, no sé, ¿verdad? Desde ahí se va construyendo, pues este sujeto, desde esta historia, desde antes que naciera. ¿Cómo ha sido la composición familiar? Y no solamente es mamá, papá, hijo, también pues hermanos, obviamente, que si en casa vive la abuela, el abuelo, pues aquí en México podemos ver que a veces hay familias muy extensas en donde vive que la tía, que el tío, que comparten en un mismo terreno diferentes casas. Entonces, por quienes está compuesta esta familia y a quienes ve este niño o esta niña constantemente. Este, También, pues, estos momentos primeros en la guardería, el jardín de niños y las primeras socializaciones que vemos desde este jardín de niños, pues los primeros amiguitos, las primeras encuentros con una maestra, la primera vez que se le dejó pues en la escuelita, sin los papás, claro, cómo fue para ellos, muchas veces es como complicado, como, ay, pues no lo quería dejar, él también lloró mucho, o la mamá ya necesitaba un descanso en las mañanas también, cómo lo ven cada uno de ellos, y ahora sí que cómo lo está viviendo este niño o esta niña. También es importante esta parte de la lactancia, gateo y los primeros pasos. ¿Por qué son importantes? Pues bueno, desde ahí podemos ver como estos primeros contactos con la mamá en cuanto a la lactancia, si fue fórmula, si fue pecho, o pues bueno, no se pudo dar pecho por alguna situación médica, pero como quiera el bebé estaba como en constante cercanía con la mamá, con el biberón, igual el papá, o de alguna u otra manera pues no hubo lactancia porque la mamá no quiso, porque se le estaba haciendo muy difícil, que porque no le bajaba la leche. Saber cómo todo ese detalle es necesario y escucharlo detenidamente también. El gateo, si en ese momento fue, cómo sucedió, en qué meses, a veces no se acuerdan fechas exactas, digo, o sea, en qué mes más o menos, o a qué edad, y se les olvida, y ahí podemos ver en la misma entrevista cómo los papás se preguntan entre ellos, y bueno, estos primeros pasos también, o sea, que sí fue porque quería alcanzar un juguete y se paró y empezó a caminar, y esa historia que a veces puede ser un tanto graciosa, bonita, o que los papás de plano pueden igual y no recordar, y ahí vemos algo también muy significativo. El control de esfínteres, sí fue algo, pues, como muy difícil para este pequeño, o si por lo contrario fue como algo muy fácil. Justo un caso, por ejemplo, en donde, acordándome esta parte del control de esfínteres, una paciente que a sus 10 años todo, pues, muy bien, en cuanto al desarrollo, los papás decían, no, pues es que ella fue desde muy pequeña, caminó a los 10 meses, empezó a hablar luego, no hubo ninguna dificultad, tampoco hubo dificultades con esto del control de esfínteres, y ya luego, la primera vez que le explicamos cómo hacer del baño,
ya no hubo ningún problema, nunca dio lata, una niña muy tranquila, siempre, la primera vez que se durmió sola en su camita, luego. Y viendo en entrevistas también, pues vamos viendo una parte en donde la mamá va aceptando que después de tener a esta pequeña hubo una depresión postparto. Y la mamá va aceptando que ella siente que, que su hija pues se ha desarrollado como muy rápido en muchos aspectos porque la mamá no estaba presente. Entonces, justo esto sucedió en las entrevistas y es algo buenísimo de ver y de que la mamá luego empezó como con estas preguntas que se fueron haciendo a cuestionarse y a expresarlo. Entonces, por eso se ve como unas preguntas muy no tan importantes, pero no, sí lo son, porque desde estos cuestionamientos los padres ya dicen, caray, pues, ¿qué pasaba en este tiempo? ¿Qué estaba haciendo? Entonces, justo también la motricidad, ahorita hablando también de nuevo de los primeros pasos junto con la motricidad, me parece muy importante porque a veces se dejan de lado ciertos detalles y hace un tiempo escuchaba a una motricista y hablaba sobre que es importante preguntar también como, y cuando comía por primera vez, cuando se le empezaron a dar, por ejemplo, se estaba dejando la leche y empieza a comer ya más alimentos sólidos, cómo sostenía la cucharita, no, que sí con la mano izquierda, que con la mano derecha, que batalló mucho, que se le caía todo, que se embarraba todo, que a lo mejor al ir caminando en sus primeros pasos metía sus rodillitas. Todas esas cosas también son importantes para saber el desarrollo pues, de este inicialmente bebé, luego niño, niña. Continuando, pues bueno, ya como más avanzados en entrevista, también saber, pues cómo es la escuela, el entorno, la socialización, los maestros, los aprendizajes. ¿Por qué? Porque ya es como más detalles que si los papás saben, ok, bueno, son papás que están un poquito más presentes, que están al pendiente, no es que yo sé que tiene una mejor amiguita, pero que la vez pasada discutió con ella, que no se lleva bien con ella y luego se fue con otra amiguita y que se está llevando mucho mejor con ella y la vez pasada el maestro me dijo que también la vio muy triste y que pues le va más o menos en sus calificaciones, saca 8, pero de vez en cuando un 7 en matemáticas. Bueno. Pero la mamá es la que más está hablando de esto y el papá se quedaba callado. Ok, ya estamos observando quién es quien está más al pendiente en la escuela de estos detalles. O que a veces es al revés, es el papá quien está más al pendiente, o son los dos y que se lo comunican constantemente a pesar de que el papá a lo mejor está más en el trabajo, o al revés, que la mamá esté más en el trabajo, en la noche, oye, ¿cómo le fue? Y se platican sobre esta situación. O, de plano, no sabe nada, ¿no? Pues yo no sé, yo nomás lo dejo en la escuela y ahí se queda. Desde ahí vemos que, ok, pues bueno, algo en lo que se va a ir trabajando a lo mejor más adelante, pues es en esta presencia, en esta intervención de parte de los padres en cuanto a lo que esté pasando. Algo también muy importante es cómo es el juego. Y aquí es donde muchas veces, pues los padres no saben, y es algo que vemos actualmente, porque pues cada vez se juega menos, ¿verdad? Y vemos como, no, pues yo nada más lo veo que está ahí jugando con los peluches, o no, pues está jugando ahí videojuegos. Le doy el teléfono y se pone a jugar. O en cambio, papás que sí, no, pues nos vamos al parque, jugamos, nos subimos al resbaladero, jugamos a las escondidas y en la casa nos ponemos a dibujar. Cuando llego del trabajo, leemos un cuento. Ok, ok, pero también súper importante entender que, o sea, ¿cómo es este juego? Hay una historia, es un juego simbólico en donde a lo mejor Barbie está pasándole, se está cambiando de ropita y va a acomodar su casita y tiene un hijo y y pasa la muñeca para el otro lado, o es un juego en donde hay extraterrestres y se esconden de los extraterrestres y de los monstruos, o solamente es un juego en donde se apilan, vaya, los
bloques, los legos y se dejan ahí nada más acomodados por color. ¿Cómo es este juego? El motivo, bueno, no, me estaba saltando. Un día cotidiano, rutinas y días feriados. Pues sí, hay que saber cómo es como el día a día, la rutina desde la mañana, desde que se levantan, para ir a la escuela, el regreso a la escuela, que si la tarea, que si las comidas, que si las responsabilidades en la casa. ¿Cómo es esto? También los días feriados con respecto a, bueno, cómo es un día de descanso, un día de, pues, de vacaciones o en el que se van a pasear, si hay, y si no hay, también. Este, y pues bueno, súper importante también que a veces se da desde un inicio, el motivo de consulta completamente detallado. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde se ha presentado este síntoma o esta problemática? Que si en la escuela, que si con los amiguitos, que si, con los primitos, que, ¿cómo así? Un diagnóstico en el caso de haber. Muchas veces nos pueden llegar pacientes que ya vienen con un diagnóstico, de parte de, pues, psiquiatra, neurólogo, o que si en la escuela realizaron una evaluación y creen que tiene algo, pues cómo se dio este diagnóstico, qué impacto ha tenido este diagnóstico y qué piensan acerca de ello. Me parece muy importante poder poner sobre la mesa, vamos a pensar sobre este niño. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Que sea algo que circule, y no nada más como esperando la respuesta del terapeuta, ¿verdad? Em, la crianza y cómo es su hijo físicamente. Me parece muy importante esto de la crianza porque es como, bueno, a veces entre los papás está esto de policía bueno, policía malo, a veces también es como, pues puede que sea muy ausente alguno de los dos o que sea una crianza pues muy estricta, a veces todo lo contrario, a veces puede en lugar de haber mucho castigo, pues mucha premiación, muchos regalos cómo son las consecuencias que hay en casa ante, bueno, pues no tendiste tu cama, ¿qué pasa? ¿Te fue mal en las calificaciones? ¿Qué sucede? Que si tiene que lavar su plato, que si tiene que a lo mejor tender su cama, barrer o limpiarle las heces a la mascota. ¿Cómo se maneja esto? Porque muchas veces no está tampoco porque se piensa que un niño una niña, pues no, ¿cómo va a ser todas esas responsabilidades? Pero no, o sea, sí son responsabilidades que pueden llevar a cabo poco a poco. O a veces todo lo contrario, son muy punitivos y se da de más. También con esto de la convivencia con los hermanos, es importante si se pelean, que si se lleva bien con ellos, que si hay confianza, que si hay envidias, pues sí, a ver qué sale en cuanto a eso. Y preguntaba ahorita, bueno, más bien ponía sobre la mesa esta parte de cómo es su hijo físicamente. Me parece muy importante porque así uno también se va haciendo como una imagen, los papás dan esa imagen que ellos tienen de él físicamente y se va construyendo. También esta pregunta al final me parece como algo que no podríamos dejar pasar, que es cómo es ser padres de, y muchas veces los padres, pues se conmueven con esta pregunta. A veces pueden llegar a decir que es algo muy difícil, dependiendo del caso, que hay mucho cansancio. Incluso a veces pueden llegar a decir que es hermoso, que es algo muy bonito, eh, pero que hay cansancio, pero que hay sus partes negativas. Y es una pregunta que me parece, pues, muy reflexiva. Vaya. Mm, y bueno. Ahorita ya por último, es de suma importancia explicar a los padres que se debe hablar con el niño y explicar que pronto se tendrá una visita, pues, con, con el analista, con el psicólogo, con la psicóloga. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños llegan así como, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? No saben, no se les explicó algo de antemano, tienen muchas dudas y claro,
el terapeuta está ahí para aclararlas, para explicarle. Ese trabajo se va a hacer como quiera, pero es necesario que los padres también, oye, te vamos a llevar a tal lugar, porque a veces, no, pues vamos a ir con un doctor. Y hay muchas fantasías de por medio. Entonces no hay que explicar como, bueno, vamos a ir con el psicólogo, con la psicóloga, porque pues hemos visto que estás teniendo estas dificultades y aquí te van a escuchar y explicar qué es lo que se va a realizar. Es importante entender que en la entrevista con los padres, más allá de una serie de preguntas, respuestas, se construye un saber sobre ese hijo más allá de las exigencias de la escuela, médicos o la sociedad. Es a partir de la entrevista que los padres se comienzan a hacer muchos cuestionamientos. O sea, sí, esto que mencionaba en un inicio sobre que sea como un cuestionario, no, vamos construyendo la historia de este sujeto, en conjunto con estos padres y en sí la entrevista ya es un método de intervención. Desde las preguntas que se están realizando, los padres se van haciendo cuestionamientos, se van preguntando, van respondiéndose también, se van quedando muchas dudas y justo es que las puedan ir devolviendo esas dudas y dejar como pues muy abierto este espacio a que no se les va a juzgar, sino más bien que pues es un trabajo en equipo. Bueno, por hoy vamos a dejarle hasta aquí con esto de la entrevista y espero haber dejado todo muy claro. Este, adiós.